Corrientes pedagógicas libertadora. Llama concepción bancaria a la pedagogía utilizada actualmente en forma oficial, ya que los conocimientos son depositados sobre los educandos que los reciben pasivamente. De ahí el término concepción bancaria. Las relaciones que se forman en este tipo de educación son de la naturaleza narrativa, están compuestas por un sujeto activo, el que narra, y uno pasivo, el educando. Los educadores son considerados sabios y los educandos ignorados. Papel que se le confiere a la educación. La concepción bancaria impone pasividad a los educandos, para que luego se adapten ingenuamente al mundo y no traten de transformarlo. Anula o minimiza el poder creador de los educandos, satisfaciendo los intereses de los opresores. La idea de los opresores obviamente no es cambiar la situación de los oprimidos, sino transformarlos para que no luchen y se adapten a la situación de oprimidos. Tendencia conceptual o filosófica en la que surge la corriente del pensamiento educativo. Nace a mediados del siglo XX a través del brasileño Paulo Freire. Dicha corriente parte del estudio crítico de la sociedad. Elementos centrales de esa tendencia. Los contenidos de este tipo de educación son retazos de la realidad. Están desvinculados entre sí y no poseen fuerza transformadora. No fomentan el saber, la creatividad ni la transformación. Este tipo de concepción de la educación genera una antinomia artificial educador-educando. El educando no educa. Dicha antinomia debe ser superada para que ambas partes puedan educarse mutuamente. Contexto social en el que surge la corriente del pensamiento educativo. El contexto fue un Perú en el que la monarquía ya estaba establecida. El virreinato estaba ya consolidado, pero esta monarquía, al igual que en España, se debilitó. Algunas revueltas se dieron hasta que las ideas liberalistas llegan e independizan a Perú. Las injusticias sociales eran muchas, se daba la esclavitud, se discriminaba a los indígenas y a los criollos. Respecto a la economía, Perú estaba muy bien, sus riquezas y minerales lo sustentaban. Importancia actual que tiene ese pensamiento educativo. Para Freire, la pedagogía de la pregunta es fundamental en la educación liberadora o en la educación problematizadora y en la concientización. Importancia actual que tiene ese pensamiento educativo. Para Freire, la pedagogía de la pregunta es fundamental en la educación liberadora o en la educación problematizadora y en la concientización. Importancia actual que tiene ese pensamiento educativo. Para Freire, la pedagogía de la pregunta es fundamental en la educación liberadora o en la educación problematizadora y en la concientización. Entonces, una verdadera educación liberadora se nutre de la pregunta como desafío. Entonces, una verdadera educación liberadora se nutre de la pregunta como desafío constante a la creatividad y al descubrimiento. Por lo tanto, la educación liberadora es la pedagogía de la pregunta y su método, el diálogo. Estamos aquí con la maestra Sandra Padilla. Maestra, ¿qué sabe de la corriente libertadora? Bueno, la corriente libertadora describe al educador, o sea, al docente, como el que sabe todo, el que va a estar dando la información al educando, mientras el educando, el alumno, se mantiene pasivo, escuchando solamente los conocimientos que arroja el docente. ¿Cómo aplica esto en su práctica? Pues esta corriente yo no la aplico en mi práctica hoy en día porque yo le doy oportunidad a los educandos a que exploren, indaguen, les doy la información a media, dándoles la oportunidad a los niños a que ellos terminen de investigar los conocimientos. Por último, maestra, ¿qué nos puede recomendar a nosotras como futuras docentes? Pues precisamente eso, darles a los niños más oportunidades de aprendizaje, dejarlos que innoven, que investiguen, que exploren, que pregunten. De esa manera ellos van desarrollando sus conocimientos. Bueno, maestra, muchas gracias.